Seguimos estudiando una vez más la preciosa palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías, capítulo 17 y el verso 10. Dice así: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Allí la preciosa palabra de nuestro Dios está hablando a través del profeta Jeremías lo que Dios hace con cada uno de nosotros, porque Él dice que escudriña la mente, o sea que examina nuestra mente. Vemos allí que Él examina y prueba nuestro corazón para dar a cada uno según nuestro camino el fruto que nosotros le demos. Y allí vamos a estar hablando entonces acerca de este hombre que anda conforme la carne que con una mente carnal. Y allí está el hombre con mente espiritual, el hombre espiritual que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios por la compra que hizo aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él vino a redimir y a comprar de nuevo nuestras vidas. Allí hay algo importante en la palabra de Dios, porque nos está mostrando lo que es el hombre con su vieja naturaleza y el hombre nacido de nuevo de su Espíritu Santo. Y vemos entonces en el carta a los Romanos, capítulo 8 y el verso 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Allí entonces vemos que él piensa en las cosas de la carne, ¿sí? Y que esto lo trae a muerte, por cuanto sus deseos son pecaminosos, su naturaleza es pecaminosa. Entonces esto lo trae a muerte, ¿sí? Pero este hombre espiritual, Dios le trae, cuando trae su Espíritu Santo, Él le trae vida, y no solamente vida, sino que también le trae paz a su corazón, porque Él aquí ha nacido otra vuelta del Espíritu de Dios, y Dios pone el Espíritu en nuestros corazones. Es lo que dice la preciosa palabra de nuestro Dios. Vemos allí el hombre carnal y dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Entonces es enemistad contra Dios todos estos designios de la carne. Y dice también: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces allí está que es desagradable a los ojos de Dios caminar por aquí. Y dice que, ¿por qué? Porque él nació bajo la ley del pecado, bajo la ley del pecado. Allí está el hombre nacido, dice el Salmo 51, en maldad ha sido formado. Pero aquí el hombre espiritual, este hombre es nacido bajo la ley ya, la ley de Cristo Jesús. Este hombre nacido bajo la ley de Cristo. Entonces, allí vemos entonces lo que es nacer de nuevo el Espíritu de Dios. Importantísimo recibir el Espíritu Santo de Dios, porque esto nos entra todo esto, lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Sigue diciendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, es importante recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿sí? Por eso Él puso allí la promesa en la Biblia, en Hechos capítulo 2, cuando Él puso el Espíritu Santo en la iglesia del Dios viviente. Y el verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos levantará en el día final, también en la resurrección, ¿sí? Y dice así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Allí está entonces claramente la palabra que nos dice que por el Espíritu Santo hacemos morir que las obras de la carne y para vivir, ¿sí?
Y también dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí?, son hijos de Dios. Entonces, allí importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo que nos está diciendo la carta de los Romanos, porque Romanos dice que ahora pues ninguna condenación hay para que en Cristo, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Miramos Tito, la carta de Tito también, para hablar un poco acerca de la mente del hombre, sus estados de la mente del hombre, y dice Tito 1:15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces allí habla de que su mente y su conciencia están corrompidas, dice, ¿sí? No hay pureza, porque cuando usted nace del Espíritu de Dios, ya trae el Espíritu Santo, trae pureza, porque el Espíritu Santo es santo. Y miramos Tito 1:15, Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Entonces allí vemos que esta mente, que es corrupta, es una mente contaminada. Entonces, vemos allí una mente contaminada porque está mezclada con las cosas de este mundo. Y vemos entonces que para el hombre de Dios todo es pureza, ¿sí? Miramos Efesios 4:17, carta a los Efesios, dice también, hablando de la nueva vida en Cristo. Entonces 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, allí hay dureza de corazón, y dicen que está entenebrecido su mente, porque allí hay tinieblas por cuanto no andan a la luz de la palabra de Dios. Vemos allí el entenebrecimiento y su mente vana, ¿sí? Porque allí está con falta de propósito este hombre, por cuanto desconoce las Escrituras y desconoce las cosas de Dios, y han endurecido su corazón para no atenderle a él, su palabra. Y sigue diciendo: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí vemos entonces la mente impura, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Entonces este hombre está vaciado conforme a todo deseo engañoso, ¿sí? Porque él dice en Jeremías 17:9 que más perverso y es el corazón, más engañoso que todas las cosas. Allí está. Y ahí vemos entonces el hombre nuevo en Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí?, vestidos del nuevo hombre. Entonces aquí hay una vestidura nueva para este hombre, un hombre creado según Dios, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces miramos este hombre que fue creado según nuestro Dios, ya creado de nuevo, ¿sí?, una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allí vemos también Romanos capítulo 1 y el verso 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Allí vemos entonces que por no haber atendido la palabra de Dios, por no haber entendido el programa de Dios, Dios los entregó ¿qué? A una mente reprobada, o sea que ellos fueron rechazados por Dios, ¿sí? Y Dios no los aprobó, pero este hombre Dios lo aprueba, Dios lo llama, Dios lo aprueba para todas estas cosas espirituales. Y miramos entonces lo importante que es, porque este hombre está ¿qué? Diseñado, creado en su triple naturaleza. Entonces lo vemos acá como cuerpo,
como espíritu y alma, porque 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que el Dios, nuestro Dios mismo, que Él los guarda y nos santifica todo vuestro ser. Todo vuestro ser es ¿qué? Cuerpo. Entonces aquí vemos el cuerpo, también vemos el espíritu del hombre, y vemos también el alma. Entonces miramos acá el alma, y ahí lo vemos el hombre en su ser trino, o sea, en su triple naturaleza. Entonces vemos aquí que en su cuerpo viene el que con sus 5 sentidos, 5 entradas que vienen a contar vienen a contactar este mundo físico, y esto es la vista, la visión, también es que el gusto, el olfato, y también el tacto. Entonces lo vemos aquí a él, miramos aquí el hombre en su tacto, y también el oído. Estos son los 5 sentidos que, tiene el hombre en su parte externa, pero acá más adentro está el espíritu, aquí está la conciencia, porque él dice que la mente y la conciencia la tienen corrompida, y la conciencia cauterizada por todas estas cosas. Y dice allí, entonces, viendo los 5 sentidos del espíritu, aquí está también lo que es el razonamiento, porque el hombre razona, y el hombre razonó en un principio la palabra de Dios, por eso él cayó de la presencia de Dios. Y también dice que su conciencia también habla de la memoria, y también los afectos, y la imaginación. Estos son los 5 sentidos del espíritu, pero el alma solamente tiene un sentido, y eso es aquí. Miramos que esto es importante porque él tiene este sentido que es la fe. Entonces la fe o es duda, ¿sí? Este hombre duda, pero este hombre tiene fe, y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, miramos Hebreos el capítulo 11, hablando acerca de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se acerca tiene que creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces vemos ahí que la fe es la certeza, ¿sí? Es la sustancia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la fe, porque por esta fe es que nosotros entramos aquí a todas las promesas de Dios. Dios pone fe en nosotros por oír la palabra de Dios. Ahí está entonces el hombre que nace otra vez, de nuevo el Espíritu de Dios. Miramos un poco el mensaje, debe menester nacer otra vez, ¿sí? Y vamos a leer un poco acerca de este mensaje, que es precioso porque aquí nos muestra lo que es el nuevo nacimiento. Y dice así: primero debemos reconocernos como pecadores y dignos de condenación, porque nosotros nacimos bajo esta ley, la ley del pecado. Pues todos hemos nacido en pecado y concebidos en iniquidad. No hay una parte buena en nosotros, nuestras mentes son malas, nuestra alma es corruptible, nuestro pensamiento es pervertido, cada imaginación de la mente del hombre es pervertida. Un pecador, y además que nuestro cuerpo es débil, nuestro espíritu no es bueno. Estamos llenos de corrupción, y ¿cómo podría una cosa corruptible producir una cosa buena si es corruptible? Déjeme decir esto en Job, el capítulo 14, y vemos Job, capítulo 14, dice: el hombre que es nacido de mujer es lleno de sinsabores y angustias, sale como la flor, pero se marchita. Y así, a medida que el profeta continúa hablando, dice: ¿quién puede hacer una cosa limpia de una inmunda? Nadie. Entonces allí vemos lo que es la palabra de Dios, porque el hombre nacido de mujer dice que es corto de días, y también dice todo el mundo está contaminado, otra vez, y toda el alma, la mente y el cuerpo del hombre está contaminado en pecado. Pero Dios determinó salvar al hombre. Él puso sobre su Hijo la iniquidad de todos nosotros,
la paga del pecado, por eso ahí está Isaías 53 cuando dice la palabra de Dios que Él fue molido por nuestros pecados, ¿sí? Él allí nos compró en la cuenta cruz del Calvario y dice, cuando usted ha nacido en pecado es muerte y la pena fue tan grande que no hay ninguno de nosotros que pudiera haber ayudado al otro, así que tenía que ser alguien que pudiera pagar esta pena, entonces fue la paga del pecado, Él fue y llevó nuestros pecados en sus hombros, el Señor cargó nuestros pecados para hacernos libres, libres de esta ley del pecado, para hacernos nuevos bajo la ley de Cristo. Entonces allí nacemos de nuevo el Espíritu y empezamos a crecer en la estatura de un varón perfecto, como dice allí la palabra, hemos recibido el Espíritu de adopción para subir y crecer bajo ya la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo, y allí vemos entonces lo preciosa que es la palabra de Dios, porque ella nos muestra a nosotros todo para poder caminar, pero es necesario creer que le hay, que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a seguir hablando acerca de un poco más de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.